Hola, hola, muy buenos días amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Aquí estamos nuevamente en un programa de La Tertulia con cada uno de ustedes y les saludamos Alejandro Salcedo y Carlos Reich en esta oportunidad. Bueno, el tema de hoy es Jesús, Cristo, el centro del mensaje y del poder de Dios. Esta temática es hermosa, es esencial, es básica. Cristo, el centro del mensaje. Mensajes cristocéntricos. Carlos, por ejemplo, a mis estudiantes de predicación, yo les he enseñado que el mensaje debe ser cristocéntrico, que debe ir Cristo en el centro. Así hablen de Moisés y su liderazgo, así hablen de Noé y su obediencia, así hablen de Abraham y su fe, así hablen de los profetas, de las hazañas del rey David. Hablen de lo que hablen, tienen que centrar y aterrizar su mensaje en Cristo, que es el centro de todo el Evangelio. Sin Cristo no podríamos hablar de redención, sin Cristo no podríamos hablar de salvación, sin Cristo no podríamos hablar de remisión de pecados. Entonces Cristo es el centro del mensaje y es lo principal y lo más esencial de nuestra fe y del Evangelio. La Biblia dice que Él es el espíritu de la profecía. Significa que sin Él, la profecía como tal, la profecía del Antiguo Testamento, la profecía del profetere, que es enseñanza o predicación del Nuevo Testamento, no tiene sentido, no hay. Entonces, pero lamentablemente se ha visto y hemos visto, o estamos viendo también, que de repente pareciera que se ponen de modas, son olas de modas en diferentes énfasis, pero lo que debemos es recuperar es precisamente el espíritu de la profecía. Así Entonces, si me permite, lee por favor en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Bien, hace pocos días hemos vivido el Día de los Reyes, ¿no? Sí. Esa cosa tan bonita que les gusta tanto a los niños. Pero en verdad se conmemora, la verdadera conmemoración tiene que ver con esto, que eran... en sí no eran magos, sino que eran sabios estudiosos de una ciencia que se llama astronomía, que algunos la mezclan con la astrología. No tiene nada que ver, aunque la astrología utilice características de la ciencia de la astronomía. La astronomía es algo antiquísimo que en las culturas antiguas de Oriente Medio se conocía, y curiosamente, y sin tener conexión, las culturas, muchas de las culturas amerindias, de la América India, también la conocían. Entonces, y esta gente que estaba acostumbrada a ver las estrellas, no tenían telescopio, no tenían ninguna ciencia. Hoy en día hay unos telescopios atómicos específicos, telescopios espaciales que se envían al espacio. Bueno, hay una, pero en aquella época no. Y cuando detectaron una estrella diferente, nueva, se dieron cuenta, entendieron que algo nuevo acontecía. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la maravilla de sus dedos. O sea que los cielos estaban anunciando la gloria de Dios. Y ¿qué era? Que ellos vieron que un rey especial, una autoridad especial estaba naciendo. Y siguieron a la estrella, siguieron esa señal. ¿Y esa señal a dónde los llevó? A Jesús. A Jesús. Toda señal, toda señal, por así decirlo, porque mucha gente dice, yo busco señales, ¿qué señal tengo? Bueno, toda señal te tiene que llevar a Jesús, si no, no proviene de Dios. Es que el mensaje mismo de los sabios de Oriente, el mensaje mismo de los sabios de Oriente,
nos enseña es que es adorar a Jesús. A veces nos desenfocamos con estas fiestas que tú mencionabas anteriormente, que salimos de la fiesta de Reyes y todo el tema, que muy bonitos los eventos que hacemos, pero que no se nos olvide que el centro de esta festividad, si lo podemos llamar así, no son los sabios de Oriente, sino el mensaje que ellos nos dejan a nosotros. Ni siquiera los niños. Y con todo lo bonito que son los niños, Sí, ¿quién sí, sí. no tenía ilusión de niño por los reyes? Pero ni siquiera los niños, el centro, el mensaje es Jesucristo. Es Jesús. ¿Por qué? Exacto. Porque a Él fueron a adorarlo. Cuando no sabían quiénes eran, ellos no eran judíos, no conocían las profecías del Antiguo Testamento, nada. Simplemente se dieron cuenta que la señal los llevaba a un gran rey. Ahora, esto me lleva a que tenemos que tener esto como centro de nuestras vidas, en el sentido que las señales... hay gente que se deja llevar por señales y si la señal no te lleva a adorar a Jesús, no proviene de Dios. Porque aún el enemigo puede imitar ciertas señales. Recordemos qué pasó con Moisés. Moisés fue enviado por Dios y Dios le dio la vara y que hacer señales con la vara delante de Faraón. Y tiró su vara en el suelo y se convirtió en una culebra. Algo que imitaron fácilmente los magos de Faraón. Por lo tanto, las señales por sí solo no ameritan nada si estas señales no nos llevan a Jesucristo, a adorarle a Él. Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar, ni debemos perder la perspectiva correcta. Muchas veces, cuando somos un poco neófitos, en el Evangelio nos dejamos llevar por las señales, lo que vemos exteriormente, pero todo nos tiene que llevar al centro de la adoración, que es Jesucristo. Sin eso estamos cerrados. Y si hay algo, quizás esto suene controversial, pero si hay algo que no te lleva a adorar a Jesucristo, que te lleva a adorar cualquier otra cosa, sea una institución, sea una persona, sea lo que sea, eso no proviene de Dios. Que he visto, con lo que tú dices, comenzando el año, muchas comunidades cristianas empezaron el año con ciertas actividades de carácter esotérico. Te lo digo por qué. Empecemos el año atrayendo las finanzas. Empecemos el año atrayendo economía y empresarios, ¿sí? Que los empresarios atraigan economía. Tú eres el centro de las finanzas y la unción de la economía. Eso es esoterismo, ¿sí? Yo soy el centro, yo atraigo la economía y se nos olvida. Y hay unción de finanzas, y hay unción de economía, y se nos olvida realmente quién es el ungido. Desenfocados totalmente, y el centro no es Cristo, sino el amor al dinero. El amor al dinero, exacto. Y no solamente el amor al dinero, sino porque las finanzas, ¿qué es lo que te dan? Te dan poder, te dan bienestar. Entonces, vemos todo ese tipo de cosas que nos llevan a adorar. Exacto. Trasladar el punto, porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Allí está tu corazón. Ajá. Trasladar el punto del foco de nuestra adoración, de nuestro corazón, de un punto a otro. Y eso es problemático. Entonces, debemos tener cuidado con ese tipo de cosas y rever, no sea cosa que nos encontremos con nuestro corazón centrado en otro tipo de cosas. Es. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, por favor. Mateo 3, 11 y 12. Dice el Señor, dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bien, aquí tenemos a Juan el Bautista. El Bautista. Un hombre tosco, en cierta manera, que vestía toscamente y vivía toscamente porque él había entendido que su ministerio tenía que ver con algo sencillo, no tenía que ser el centro de atracción. Sin embargo, era el centro de atracción porque todo el mundo iba a ver y todo el mundo se dejaba bautizar. Había miles de personas alrededor de Juan el Bautista, de tal manera que salisteis a ver al desierto, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Juan el Bautista, a pesar de todo eso, A pesar de su fama. a pesar de su fama y a pesar de todo, estaba bien centrado. No permitió ningún tipo de adulación ni nada. Cuando lo vio a Jesucristo, dijo, cuando la gente que venía a él decía, yo no soy él. El que viene tras de mí, que no soy digno en otro evangelio dice, de atar encorvado, o sea, agachado, humillado, la correa de su calzado. Ese es él. Qué importante. A veces vemos cierto divismo en el evangelio. Algunos divos del evangelio, no importa quién, lo importante es que así como toda señal tiene que reconocer a Jesús, todo buen ministerio tiene que reconocer a Jesús. Tiene que tener a Jesús como el centro de su vida. No robarle la gloria ni el protagonismo al que es realmente el que merece la gloria y quién es el protagonista, que es Cristo. Y muchos, infortunadamente, desafortunadamente, llevados por la fama, por la admiración, por los aplausos, por la palmada en la espalda, se olvidan de quién es el centro y se vuelven el centro, se colocan delante de Cristo, siendo que Cristo debe estar delante. Ese es un gran problema. Ese es un problema. Todos somos susceptibles a ese tema. Nadie es inmune, pero por eso tenemos que estar cuidando. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga, y es algo que debemos estar cuidándonos, cada uno de nosotros, de los que ministramos al Señor, y también de la gente, de no dejarse engañar en aquellos que un divismo, no. Si te predican a Cristo, bien. Ahora, si el centro de su predicación, si el centro de su mensaje es Cristo, fabuloso. Ahora, si el centro de su mensaje es otra cosa, es que es lo que yo te decía. Si tú puedes predicar o puedes hablar o dar una charla bíblica, ¿sí? de cualquier personaje de la Biblia o cualquier acontecimiento bíblico, pero si no centras el mensaje y no lo aterrizas en Cristo, se ha convertido en eso, en una muy buena charla bíblica, ¿sí? O teológica. Pero cuando involucras al centro, al que le pertenece todo, a Cristo dentro de esa predicación, eso sí se ha vuelto algo que se llama predicación del Evangelio de Jesucristo, sea cual sea el tema. Claro. Ahora, también me gustaría, hace un tiempo, vi una prédica de un pastor en Estados Unidos, obviamente aquí no, donde había un ensalzamiento de su familia por esto, y que el 70% de su prédica, del tiempo de la prédica que salía, que se emitió, Sí. el 70% de su prédica fue hablando de su familia y de lo que hacía su hijo y de lo que... Y con todo el cariño y el respeto. Sí, por supuesto. Estamos hablando de que el centro del mensaje tiene que ser Jesucristo. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Sí. Y sí, uno puede contar el testimonio y todo lo demás, pero no puede copar el protagonismo. Como bien dijiste, la palabra protagonismo, ni la persona, ni su familia, ni nada personal. Ni siquiera puede cobrar protagonismo, porque a veces hay, a ver si somos, puedo utilizar un ejemplo futbolístico, a veces parece que somos hinchas de nuestra iglesia, fanáticos de nuestra iglesia, de nuestra denominación,
más que de Jesucristo. Sí, denominacionalistas, sí, infortunadamente, y Cristo desaparece completamente del panorama. Y yo, claro, hemos visto infinidad de mensajes donde inclusive la gloria se la llevan. Yo he escuchado mensajes también, infortunadamente, y es para colocar como ejemplo, no es para juzgar a nadie, no es para criticar a nadie, sino para que caigamos en cuenta. Pero también, ¿sí?, para llamarnos la atención, sí, para la iglesia del siglo XXI, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Muy bien, porque que yo voy a colocarme yo como ejemplo, para no señalar a nadie, donde yo esté predicando y esté hablando de todos los milagros que yo hago, que donde yo voy resucito muertos, donde yo voy sano enfermos, donde yo voy, ¿sí? Donde yo voy no, ¿sí? El que hace todo eso es Cristo. Pero escuchamos mensajes donde yo soy el centro, yo soy el que hago el milagro, yo soy el que, y me robo absolutamente toda la gloria, ¿sí? Soy un hombre que hace, que va, que dice, ¿y Cristo dónde está? Y las personas empiezan a seguir a esa persona, al individuo, más no a Cristo. Ese es el grave problema. Muy grave. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está. O sea, Pablo, recordemos que en aquella época, si bien el pueblo judío sabía todo, leer y escribir, pero no había escuelas, no había una alfabetización. El ser instruido era para muy poca gente, muy poca gente. Y Pablo era alguien que fue desde pequeño, fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro, por lo tanto... Gamaliel. La Universidad Gamaliel. Sí, él sí tenía excelencia de palabra y de sabiduría. Así es. Pero así como Pablo dice que Cristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, él no tuvo todo ese conocimiento como algo a lo que aferrarse. El conocimiento no es malo, siempre y cuando no te envanezca. Exacto. Pero la falta de conocimiento, por la falta de conocimiento se perece. Entonces hay que tener un equilibrio. Y la falta de equilibrio es preocupante en los hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo que nos guía nos va a toda verdad, a todo equilibrio. Entonces, aquí dice que cuando fue a los Corintios a anunciarles del Evangelio, él no iba pensando en la excelencia de palabras o de sabiduría. Él no iba pensando en todo el bagaje cultural académico que tenía. Dice, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está, el punto central del Evangelio. Ahí está. Si había alguien con autoridad para dar charlas bíblicas, era Pablo. Si había alguien con conocimiento del Antiguo Testamento como ninguno, era Pablo. Si había alguien que tenía de qué presumir, era Pablo. Sin embargo, él dijo, yo fui a ustedes a predicarles el Evangelio, pero no había cosa más importante que enseñarles que a Cristo y a este crucificado. Ya está. Ya está. Ese es el mensaje y el centro del Evangelio. El centro del Evangelio. Hay muchos también, hablando de todo este tema, del protagonismo, del centro del Evangelio, es que le dan más protagonismo al enemigo. Tú escuchas predicar y parece que fuera el tema central el enemigo. Sí. Y la predicación toda es del diablo, de Satanás, del enemigo. Eso tampoco es. Bien, y por otro lado, también está cuando le das todo el protagonismo en tu sermón, en tu enseñanza, a la visión. A la visión. Por un lado, que la visión de la iglesia, que la visión que Dios me dio, que la visión, bueno, está bien, pero si la visión sin Cristo no es nada. No, completamente.
nada. La visión sin Cristo no es nada. Yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, en iglesias que utilizaban, que tenían determinada visión, determinado modelo de iglesia. Entonces establecían que, por ejemplo, de determinado tiempo, una persona entraba, tenía que pasar por diferentes procesos y estaba todo estabulado en tiempos. Y entonces de ahí y salía a un líder de célula en determinado tiempo. Y yo aprendí en mi vida que Dios hace hijos en serio, no en serie. Entonces, eso parecería que el liderazgo o la gente se va formando en serie, como si fuese una fábrica que va cumpliendo distintas estaciones de montaje. Y yo entendí que Dios tiene un tiempo para cada uno, tiene un trato para cada uno, tiene algo personal para cada uno. Entonces, pareciera que la visión se pone por encima del proceso de Dios. Del proceso de Dios y por encima de Cristo mismo. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo lo dejó muy claro. No hay otro mensaje más importante. No hay ni siquiera, porque hay algunos que hacen énfasis en la visión, otros en la revelación que Dios les dio. Y no hay mayor revelación que la de Jesucristo. Y centran todo su mensaje en el tipo de revelación que Dios les dio, como por ejemplo lo que hablaste de las finanzas, o lo que puede ser de la demonología, o que puede ser de la sanidad, y centran todo en eso, pero el apóstol Pablo fue muy claro. Sí. No quise saber otra cosa. Después podemos hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, de hecho sucedió en la iglesia primitiva, que los quisieron judaizar. Entonces, el hecho de volver a nuestras raíces, las raíces del Evangelio que están en el Antiguo Testamento y están en el pueblo judío, es verdad, pero de ahí a judaizarnos, hay un paso y entonces pareciera que, que estamos un poco aburridos en el Evangelio. Y parece que el sacrificio de Cristo no tuvo el suficiente valor. Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Hay cosas nuevas. Sí. Una avidez de cosas nuevas que parecen los del Areópago. Sí, una nueva visión. Sí, algo nuevo. Y el apóstol Pablo fue muy claro. Me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Sigue, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Perfecto. El poder de Dios se mueve cuando predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales sobre tu vida? Cristo, exacto. Sí, Cristo y su vida, su ministerio, su testimonio, su crucifixión, su resurrección. ¿Sí? ¿Quieres ver algo sobrenatural? Cristo. Suficiente. Partido. Suficiente. Entonces, esto me hace acordar, hace, no sé, como 10 años aproximadamente, partió con el señor Billy Graham. Billy Graham, un hombre que de repente de una denominación que no creen como los pentecostales creemos en todo eso, pero un hombre que fue usado por Dios, fue el mayor evangelista del siglo XX, creo. Y un hombre intachable. Y cuando, con 92 años creo, ya en los últimos días de su vida, grabó un vídeo tipo legado, y lo que dijo exactamente fue que recuperar el mensaje de la cruz. Después de toda una vida, este hombre de Dios lo que dijo fue recuperar el mensaje de la cruz. Eso es. Y me hace acordar a esto.
al apóstol Pablo cuando dijo, no quise saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Es ahí donde el Señor clavó absolutamente toda esa factura que nosotros no podíamos pagar. Ahí es donde tiene sentido la vida del ser humano. Ahí en la cruz es donde adquiere sentido y propósito la vida del ser humano, en la cruz. Porque yo tenía una factura que yo mismo no podía pagar. Y vino Jesús y pagó esa factura. Y dijo, consumado es. Ya está todo listo. Ahora depende de ustedes. La decisión es de ustedes. Pero nos desviamos del mensaje de la cruz y hablamos de otras cosas como tú lo decías. Y el poder de Dios se manifiesta en el mensaje de la cruz. Indiscutiblemente. Tú hablas de Jesucristo y de este crucificado y resucitado y ahí se mueve el poder de Dios. El poder de Dios. Ahora, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice Pablo a los Gálatas en capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es un peligro. Los Gálatas se dejaron presionar por aquellos que los querían volver a judaizar, ¿no? Y el apóstol Pablo, que no vamos a decir que el hombre desechó el judaísmo, él venía del judaísmo, él sabía las raíces judías de nuestra fe, él conocía las profecías mesiánicas como muy pocos. Claro. Lo conocía perfectamente. Sin embargo, él cuando la iglesia de Gálatas cayó en ese problema, él le dijo, estoy maravillado, estoy asombrado. Qué rápido que han perdido la verdadera visión del Evangelio de la Gracia. Es que dice para seguir un evangelio diferente. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y habrá buenas nuevas diferentes que no me lleven a la cruz, pero estaban siguiendo otra doctrina que los había desviado completamente del mensaje central. Es que ese es el tema. Cuando permitimos que cosas nos desvíen del mensaje central. Es que un pequeño desvío, a ver si es difícil esto, pero aquí están mis dedos juntos, pero si mi dedo se desvía un pelín, en la medida que avanzo, la separación va a ser mayor. A la distancia ya. A la distancia. Entonces, un pequeño desvío a la distancia nos da un gran desvío. Un gran desvío. Completamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando nos desviamos del mensaje central. Cristo y la cruz de Cristo y su resurrección. Yo creo que sobre todo cuando tenemos esas series de sermones preparados y que esto que el otro, cada uno tiene su método y yo los respeto a todos. Claro. Pero revisa si no sea cosa que en la serie que estás haciendo o de sermones que tienes preparados una serie o lo que predicas domingo a domingo o semana a semana, ¿cuánto es que predicas y enseñas de cosas diferentes a Cristo y su crucifixión? Volvemos a lo mismo. Muchos hablan, predican, dan sus charlas del Antiguo Testamento. Está muy bien, porque, ¿sabes? Toda la palabra de Dios señala a Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que tú puedes hablar tranquilamente de Jueces y puedes aterrizarlo en Cristo, pero se quedan cortos, nada más hablando de lo sucedido en la época y de las aplicaciones que puede tener para mi vida hoy, pero sin Cristo. Y aquí lo dice Pablo, si me lo permites continuar, sí, que dice en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que es predicar el evangelio sin Cristo es pervertirlo. Ahí está. Y podemos caer en pervertir una verdad. Imagínate. Y eso es complicado. Delicado. Muy delicado. Podemos caer en pervertir una verdad.
Sigue, por favor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea maldito. Sí. Y el anatema es la maldición. Y entonces el apóstol Pablo dijo en primera persona, en este caso del plural, porque habló de él y de su equipo, porque el apóstol Pablo se manejaba con un equipo de gente a la cual iba. Si nosotros que venimos en equipo, venimos a predicarles, a enseñarles algo diferente de lo que ya les enseñé antes, de lo que ya les hemos enseñado, o sea, de Cristo, de la cruz, de la resurrección. Si algo diferente de eso, seamos anatema. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Porque hay algunos que dicen, bueno, pero yo no predico ninguna herejía. Es verdad. Yo no enseño, en mi iglesia no se enseña ninguna herejía. Es verdad. Pero no sea cosa que nos estemos poco a poco separando. Este es el mensaje de la cruz y poco a poco nos estemos separando del mensaje de la cruz. Así es. Quiere decir que si no es ahora, en un punto podremos llegar a terminar teniendo una herejía. Así es, sencillamente. Ni siquiera un ángel que aparezca del cielo, que venga a predicar cualquier cosa diferente, eso no, eso es maldito, échenlo fuera, ¿sí? Y dentro del mensaje, es que lo decíamos al comienzo, sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay remisión de pecados. O sea, no podemos predicar sin Cristo. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Lo repite. Lo repite, lo deja muy, muy, muy claro. Lo enfatiza, sí. Sí, y esto nos tiene que llamar la atención. Y vamos al apóstol Pablo de nuevo, porque fíjate que lo que hemos leído es casi todo el apóstol Pablo, salvo los primeros que tenía que ver con el Evangelio de Mateo. Vamos a 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate lo que dice, que si el evangelio que hemos creído no perseveramos en él, todo lo que hemos creído puede resultar en vano. Sí. Qué interesante. Hay que perseverar en él, hay que mantenerse en el camino que se ha predicado y que hemos recibido ahí está, la sana doctrina. Y la sana doctrina es Cristo y su evangelio. Él los dijo, vayan y prediquen este evangelio, ¿sí? Sí. A toda criatura. El a todo evangelio el mundo. del reino, que empieza con la muerte y crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Porque recordemos, la resurrección es importante, aunque Pablo no lo dice aquí, pero en otra parte dice que si no creemos en que Cristo resucitó de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe, exacto. Pero aquí es importante que todo lo que podríamos creer sería en vano si quitamos el centro del Evangelio, que es Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. Nada de charlas bíblicas, sino de predicación. Charlas bíblicas muy bonitas, pero si no estás no estás mostrando a Cristo dentro de tu predicación, es en vano. Es en vano. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjate, claro. Otra vez. ¿Pero por qué? Porque la palabra, aquí yo entiendo que el problema es que a veces como queremos congraciarnos con la gente y caerle bien a la gente, hacemos un evangelio sin la cruz de Cristo. Light, porque la gente no puede entender la cruz de Cristo, no le cuesta comprender. Te voy a contar una anécdota personal. Cuando se estrenó aquí en España La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, esa película, yo fui a verla al cine y me acuerdo que me interesó quedarme a escuchar el comentario de la gente. Entonces el comentario de la gente que fue, y gente que
que no era atea, y decía, pero ¿por qué tan sangrienta, tanta sangre, tanta crueldad? Y entonces, claro, yo me di cuenta que aún dentro de mismos cristianos, cuando se habla de la crueldad y del sufrimiento, estamos en la época de donde no queremos saber nada con el sufrimiento. Cero dolor. Cero dolor, no queremos saber nada. Entonces, aún nos parece una locura la crucifixión de Jesucristo. Pero si Cristo no hubiese sido crucificado, nosotros seguiríamos en nuestros pecados, seguiríamos con esa factura de la cual tú hablabas. Entonces, si dentro de algunos cristianos parece una locura la muerte y la crucifixión de Jesucristo, imagínate el mundo. El mundo dice, ¿cómo va a ser hijo de Dios a alguien que le hicieron eso? Si yo fuese hijo de Dios... Los hubiera acabado con un soplo, ¿sí? Exacto. Y Jesucristo dijo, si yo quisiera, oraría al Padre y enviaría 12 legiones de ángeles. Pero él mismo dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así es. Entonces, la crucifixión es locura para los incrédulos que se pierden. Es más fácil decir, ven por tu milagro. Es más fácil decir, ven por tu sanidad. Es más fácil decir, ven, oramos por tus finanzas. ¿Sí? Eso atrae más. Dios bendice. Y no estamos diciendo que Dios no bendice, que entonces qué vamos a hacer. Y entonces Dios bendice. Pero las finanzas, la salud y tus milagros son añadidura de haber puesto tu mirada en Cristo. A veces predicamos añadiduras y no predicamos a Cristo. Exacto. Sigue, por favor. Repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. O sea que la cruz es poder de Dios. No es para que hagamos como algunos que te ponen una cruz nah, eso... No, la cruz, lo que aconteció en la cruz, es poder de Dios para los que creen. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicación? De la cruz, de Cristo. De Jesucristo y la cruz. Sí. Sigue, por favor. Porque, aquí viene, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Pero qué es? ¿A quién predicaban, perdón? ¿Nosotros predicamos? A Cristo crucificado. No predicamos los énfasis. No predicamos las No predicamos ni a una persona. No predicamos ni a una denominación, ni a ninguna iglesia o institución, nada. Predicamos a Cristo, a Jesucristo, el centro de la predicación. Personalmente creo que es algo que debemos, que no todos, porque hay muchos que siguen esa línea, pero hay otros muchos que deben rever, reconducir. Es como cuando tú vas con el GPS y de repente te confundiste de camino y hace pi, 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 y vuelve a reubicarse y a darte la ruta correcta. Entonces, quizás esta charla es para eso, sí, para darnos, si hay alguien que está equivocado, se ha equivocado o está equivocando el camino, reconducir el camino hacia verdaderamente lo que el Señor nos llamó, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Pero qué Evangelio? Otro evangelio no, el que ya fue predicado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es que tal vez, siendo un poco benevolente con algunos, el afán y la
digámoslo así, la necesidad de mantener las personas dentro de su comunidad o su comunidad cristiana o su congregación. El que no se vayan, el que permanezcan, el que sean fieles, el que hacen que la preparación y la elaboración de mis mensajes lleven un matiz tal vez atrayente a los ojos y a los oídos de los que están escuchando, para que cuando yo prediquemos, es que Dios o Cristo vino a pagar por tus pecados, ¿sí? Pero si decimos que somos pecadores y que somos dignos de muerte, ese mensaje es un poquito fuerte. Es chocante. Y chocante, y hace que algunos como que se incomoden en su silla y no quieran venir a escuchar más ese tema de que soy un pecador y que necesito arrepentirme y que tengo que mirar a Cristo. Entonces, tal vez algunos queremos mantener los miembros que están ahí sentados y nuestros mensajes están enfocados en otras lides que no tienen nada que ver con Cristo crucificado, y ahí está el problema también. Yo creo que en una congregación tiene que haber todo tipo de enseñanza, porque es importante. Debe haber unos espacios para eso, sí. Pero siempre teniendo en cuenta que la cruz de Cristo y su crucifixión y su resurrección es el centro, es la base. Si pasa mucho tiempo sin hablar de eso, ese es el peligro. Sí, ese es el gran peligro. Es que para muchos Cristo es parte de su vida o parte de su mensaje, y Cristo no puede ser parte de mi vida. Cristo es mi vida. Claro. No es una tarta donde esto es Cristo, este es mi trabajo, este es mi estudio, esta es mi familia. No. Cristo es mi vida. Y en el mensaje lo mismo. Cristo es el mensaje. No es parte del mensaje. Cristo no puede ser parte del mensaje. Es el mensaje. Vamos porque ya estamos concluyendo con el último de los versículos bíblicos que vamos a traer hoy, que está en Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿cuáles son esas nubes de testigos? Hay una gran cantidad de testigos. Están aquellos que padecieron por el testimonio de Cristo, ellos son unos. Los ángeles del cielo son otros. Y todas las personas que están viéndonos y escuchándonos. Bien. Una nube de testigos. Una nube de testigos. Testigos físicos y testigos espirituales. Así es. Aquellos mártires. Pero, de hecho, la palabra testigo viene de hamartía, de que es mártir. Entonces, testigo era el que era martirizado. Martirizado. Me seréis testigos, serán martirizados. Exacto. Esa es la verdadera traducción. Así es. Entonces, en medio de esa nube de testigos, dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, todo peso y pecado. Por un lado el pecado y el peso de cosas, las cosas terrenales, las cosas de concepto natural. De los que estamos aferrados. Que todo eso nos asedia, nos agobia. Entonces, claro, ¿cómo no va a parecerme locura el mensaje de la cruz cuando dice, aquel que quiere venir en pos de mí, tome la cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame? ¿Cómo voy a aceptar eso si por otro lado estoy deseando y anhelando llevar a cabo mis anhelos, mis proyectos, mis cosas? Y el Señor dice, chico, tranquilo, si quieres venir en pos de mí, lo que tienes que cargar
es con la cruz, no con todo eso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es importantísimo. Ujú. Si no tengo los ojos puestos en Cristo y en la cruz, ¿cómo voy a tener fe? Porque la fe viene de Dios. Él es el autor Y consumador. de ¿Sabes la qué significa el autor y consumador? El que la creó, el que la cumplió. la probó, la puso por obra y la cumplió. Así es, eso significa. Eso significa. Entonces, yo si saco el mensaje de Cristo y de la cruz, tengo que cuestionar mi fe. Porque ¿en qué puse la fe? ¿Y qué tipo de fe tengo? Y aquí dice, corramos con paciencia. Sí, se nos quedó un poquito atrás eso. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí es como una especie de maratón, ¿no? Sí. Y y lo bonito de esta carrera que tenemos que correr con paciencia no es el que llegue primero, es al que llegue. La cuestión es llegar. Es llegar. Sí, de hecho, los que corren maratones no es tan importante, salvo aquellos que son profesionales, Sí. Pero lo importante de correr la maratón no es correrla. Es correrla, no llegar. De hecho, muchas veces hemos visto cosas preciosas como, por ejemplo, que uno que vio a su compañero que se cae, viene, lo levanta y lo ayuda a llegar a la meta. Entonces, aún de eso tenemos que aprender que lo importante es llegar, que todos lleguemos. Puestos los ojos en Jesús, que es la meta, ya no desviarnos. Es que cuando empezamos a mirar a otros lados, nos desviamos de la carrera que tenemos por delante. Está Cristo al frente, allá. Ese es mi objetivo, allá debo llegar. Algunos correrán más veloz, más rápido que yo, otros más despacio. Algunos se quedan en el camino. Algunos se quedan en el camino y se hacen al costado, pero otros perseveran en la fe y siguen esa carrera. Mira, me acordé de un texto que dice, me gustó mucho, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, dice que Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado. Y Juan se lo ponía y decía, no, como yo te voy a bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Sí. Y el Señor le dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia, bien. Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí nos está mostrando cuál es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Cristo. Escuchémoslo. Escuchemos el mensaje que Él tenía para dar. Y después se repite algo parecido cuando fue la transfiguración delante de 3 de sus discípulos, que los discípulos tenían buenas ideas. No son importantes nuestras buenas ideas. Yo creo que Dios es mucho más sabio y más inteligente. Entonces, cuando les ponemos nuestras buenas ideas, como los discípulos, mira, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Y el Señor dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sí. A Él oíd. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y más altos son que los tuyos, sí. Entonces, qué importante que aprendamos a escuchar a Jesús. Que aprendamos, y mira que me encanta leer el Antiguo Testamento, me encanta tantas cosas, pero no puede pasar mucho tiempo sin que leas los Evangelios y escuches la voz de Jesucristo, lo que Él te dice. No puede pasar mucho tiempo sin que prediquemos, porque es muy rico, hacer sermones acerca de las historias del Antiguo Testamento. Es exquisito. Tú que eres alguien que también te gusta estudiar la palabra, es muy rico, pero no podemos pasar mucho tiempo sin predicar el Evangelio de Jesucristo.
Es que las escrituras señalan a Cristo donde quieras que tú la mires, ¿sí? Porque él le dijo eso a los fariseos, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, cualquier libro de la Biblia que tú cojas para estudiar, ahí está Cristo. Es que cuando tú lo que tú dices, escudriñar las escrituras, ¿cuáles eran las escrituras? Es que estaba la ley únicamente. El Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaba. No estaba escrito. Estaba la ley y los profetas. Sí. Eso era. Entonces, la ley y los profetas, tenemos que encontrar el testimonio de Cristo ahí. Ahí es donde se encuentra. Ellas hablan de Cristo. Qué bonito. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Yo creo que tenemos que recuperar, Alejandro, el mensaje. Esto es como cada uno, ¿no? Cada uno sabe si esto es para él o no. Aquellos que de repente son cristocéntricos. Ayer estuve en una iglesia donde me encantó, estuve predicando en esa iglesia y me encantó porque fue una alabanza y una adoración cristocéntrica. O sea, no se daba por sentado o no había ningún lugar. Hay algunas alabanzas o adoraciones que, como no está bien claro, puede llegar a dar lugar a equivocación. Equivocaciones, sí. Equivocaciones. Pero no, ahí la alabanza y la adoración fue bien cristocéntrica. Sí, hay adoraciones o canciones cristianas que uno dice, ¿es para Jesús o es para la querida? O para así, no se sabe. No se sabe. Pero entonces, y me sentí tan a gusto, y quizás son cosas que debemos recuperar en algunos casos. Sí. En otros, no, ya lo estamos haciendo. Bien, persevera hasta el fin. Persevera. Si no, será vana la fe. Y perseveremos hasta el fin en el mensaje de la cruz, para que no sea vano todos los años que estemos sirviendo al Señor, amén, ministrando, congregándonos, lo que sea, que no sea en vano, que no nos encontremos habiendo desviado nuestro corazón a fábulas que no tienen nada que ver con el mensaje. Así es, Carlos. Aprendamos a reconocer que no son tantas cosas, a veces complicamos, el Evangelio es tan sencillo que hasta los niños lo entendían. Los niños se acercaban a Jesús. No, a veces nosotros complicamos el Evangelio, nos volvemos religiosos, legalistas, y ponemos cargas que no deberían llevar las personas, siendo que el Evangelio es tan sencillo, que es Cristo y crucificado y resucitó para darnos vida eterna. Así que nuestra vida completa, todo nuestro día a día, nuestro diario vivir, que esté Cristo permanentemente. Y para los que sirven en la iglesia, para los músicos, para los predicadores, centren siempre sus mensajes, que es en Cristo el Señor. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Gracias a cada uno de ustedes y los esperamos en una próxima tertulia. Que Dios les bendiga.